Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en una pregunta clave, ¿qué hace que una sociedad sea justa? Una pregunta fundamental, sí. Y vamos a ver dos respuestas, dos gigantes del siglo XX. John Rawls y su Justicia como Equidad, y Robert Nozick, que defiende a capa y espada los derechos individuales. Exacto. El material que tenemos es un texto de filosofía política que justo analiza este choque de ideas. Sí, venimos de hablar de por qué obedecemos al Estado, ¿no? Con Hobbes, Rousseau, el contrato social. Eso es. Y ahora la cosa se complica. Vale, tenemos un Estado, pero ¿qué debe hacer? Sobre todo con la pasta, las oportunidades. ¿Tiene que intervenir para igualar o solo proteger lo que ya tenemos? Claro, es que es el dilema de siempre. Imagina un espectro, ¿no? Por un lado, un Estado superactivo, redistribuyendo para que todo esté más nivelado. Ujú. Y por el otro, uno mínimo, un simple vigilante que protege la vida, la propiedad y poco más. Que cada uno se busque la vida. Y esto, que suena muy teórico, lo vemos todos los días en los debates. Que si impuestos a los ricos, que si servicios públicos gratis, que si las herencias millonarias son justas o no. Totalmente. ¿Qué es más justo al final? Es la gran pregunta. Pues si te parece, empezamos con John Rawls, probablemente el filósofo político más influyente de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Sin duda. Su libro Una teoría de la justicia, del 71, marcó un antes y un después. Fue una respuesta muy potente al utilitarismo. ¿Y qué propuso? Pues esta idea de la justicia como equidad. La clave es pensar qué principios de justicia elegiríamos si estuviéramos en una situación inicial totalmente imparcial. Una situación imparcial. ¿Cómo se consigue eso? Ahí está la magia de Rawls, con un experimento mental genial, el velo de la ignorancia. ¿El velo de la ignorancia? Suena intrigante. Imagina que tenemos que diseñar las reglas básicas de la sociedad, pero, ojo, sin saber quiénes vamos a ser en ella. Como que sin saber. Sin saber nada. Ni nuestra clase social, ni nuestro género, ni si seremos listos o menos listos, ni si tendremos alguna discapacidad, ni siquiera qué valores tendremos. Nada de nada. ¡Ostras! Es quitarse todos los intereses personales de encima. Exacto. Si no sabes si vas a ser rico o pobre, de la mayoría de una minoría, pues, siendo racional, querrás protegerte por si acaso te toca la peor parte. Claro, buscaría reglas justas para todos, por si acaso. Eso es. Rawls dice que elegiríamos principios justos para todos, sobre todo pensando en los que podrían acabar peor. Es lo que llama el criterio Maximin. Maximizar el mínimo. Seríamos imparciales por puro egoísmo bien entendido, digamos. Vale, entiendo la idea del velo. Y según Rawls, ¿qué principios saldrían de ahí? Dos principios básicos. Y ojo, con un orden de prioridad. Primero, el principio de igualdad de libertad. Libertades básicas para todos por igual. Eso es. Cada persona tiene derecho al sistema más amplio de libertades básicas, iguales, expresión, voto, conciencia, etc., que sea compatible con un sistema igual para los demás. Y este tiene prioridad absoluta. No se cambia libertad por dinero, por decirlo así. Entendido. La libertad es sagrada. ¿Y el segundo principio? El segundo se ocupa de las desigualdades sociales y económicas. Y tiene dos partes. Es el famoso principio de diferencia. A ver. Dice que estas desigualdades solo son justas si cumplen dos cosas. Primera, tienen que ser para el mayor beneficio posible de los miembros menos aventajados de la sociedad. O sea que si hay desigualdad, tiene que servir para que los que están peor estén lo mejor posible. Justo. Y segunda condición, esas desigualdades tienen que estar ligadas a cargos y posiciones que estén abiertos a todos en condiciones de justa igualdad de oportunidades. Detengámonos en ese principio de diferencia, que tiene miga. La primera parte. Sorprende. Rawls no pide igualdad económica total. Permite que haya ricos y pobres. Exacto. Y eso es muy interesante. Permite diferencias de renta, de riqueza, pero solo, y es un solo sí muy fuerte, si esa desigualdad concreta hace que los que están en peor situación mejoren. Un ejemplo. Pues imagina que permitir salarios más altos para ciertos médicos atrae a los mejores y mejora la sanidad para todos, incluidos los más pobres. Esa desigualdad salarial sería justa según Rawls, pero solo si de verdad beneficia a los de abajo, más de lo que lo haría una distribución totalmente igualitaria. Es una justificación muy exigente de la desigualdad. Y la segunda parte, la justa igualdad de oportunidades. Es solo que no haya leyes discriminatorias. No, va mucho más allá. No es solo igualdad formal, es igualdad real de oportunidades.
Implica que la sociedad tiene que actuar para compensar las desventajas de nacer en una familia pobre o en un barrio malo. O sea, invertir en educación pública de calidad, por ejemplo. Exacto. Nivelar el campo de juego desde el principio, para que la competición por los buenos puestos sea justa de verdad, no una carrera amañada desde la salida. Entonces, un sistema raulsiano podría tener, no sé, impuestos progresivos, ¿no? Que pague más quien más gana. Clarísimo. Y con esa recaudación, financiar servicios públicos potentes y universales, sanidad, educación y ayudas sociales. Se permite la desigualdad del mercado, pero se corrige. Se corrige y se justifica si cumple esa doble condición: mejorar la vida de los peor situados y asegurar oportunidades reales para todos. Rawls no es un igualitarista radical, busca un igualitarismo liberal. Valora la libertad, pero quiere una equidad real, sustantiva. Vale, resumiendo a Rawls. Justicia como procedimiento justo, prioridad de la libertad y un Estado activo que corrige y garantiza oportunidades. Eso es. Aunque, claro, surgen preguntas. ¿Hasta dónde llega esa redistribución sin cargarse la iniciativa? ¿Y el velo ese? ¿Es neutro de verdad? ¿Y cómo mides si algo beneficia realmente a los menos favorecidos? Son preguntas difíciles. Desde luego. Su teoría sigue generando mucho debate. Pero esta visión tan de diseñar la sociedad justa desde arriba encontró pronto una réplica. Bueno, un torpedo en la línea de flotación desde otro lado. Hablamos de Robert Nozick, su libro Anarquía, Estado y Utopía, del 74, solo 3 años después del de Rawls. Un bombazo libertario, ¿verdad? Un bombazo total. Empieza con una frase que es una declaración de principios. Los individuos tienen derechos y hay cosas que ninguna persona o grupo puede hacerles sin violar esos derechos. Ya está, punto de partida. Derechos casi absolutos. Eso es. Y esos derechos limitan muchísimo lo que puede hacer el Estado. Nozick le da la vuelta a la pregunta de Rawls. No es cómo repartimos la tarta, porque la tarta ya tiene dueños. Claro. La pregunta importante es, ¿cómo llegó esa gente a tener lo que tiene? ¿Fue justo el proceso? Y propone su teoría de la titularidad. Teoría de la titularidad. ¿En qué consiste? Tiene 3 principios básicos. Primero, justicia en la adquisición original. ¿Cómo te apropias de algo que no era de nadie, como tierra virgen? Buena pregunta. Pues, siguiendo a Locke, dice que es justo si mezclas tu trabajo con eso y dejas suficiente y tan bueno para los demás. Una condición, bueno, un poco idealista y difícil de aplicar a la historia real, la verdad. Ya me imagino. Segundo principio. Justicia en la transferencia. Cualquier paso de propiedad de una persona a otra, una venta, un regalo, una herencia, es justo si y solo si es voluntario por ambas partes. Si no hay coacción ni fraude, es justo. Vale. Adquisición y transferencia. ¿Y el tercero? Rectificación de injusticias. Si la situación actual de la propiedad viene de una violación de los 2 principios anteriores, un robo, una estafa, una conquista, pues hay que corregirlo, hay que rectificar esa injusticia pasada. Entendido. Entonces, para Nozick, lo crucial es la historia, el proceso. No le importa si al final unos tienen mucho y otros poco. Exacto. La justicia es histórica. No se trata de buscar un patrón final bonito. Igualdad, beneficio del más débil. Se trata de si cada paso en la cadena de posesiones fue legítimo. Su frase es, una distribución es justa si surge de otra distribución justa por medios legítimos. El proceso lo es todo. El proceso consentido lo es todo. Y claro, esto choca de frente con Rawls, porque si el Estado intenta imponer un patrón, como el principio de diferencia de Rawls, ¿qué tiene que hacer? Pues quitarle a unos para darle a otros, supongo. Exacto. Interferir en lo que la gente ha conseguido legítimamente a través de trabajo, intercambios voluntarios, herencias. Y para Nozick, eso es violar sus derechos. Es injusto por definición. Y lleva esto al extremo con su crítica a los impuestos para redistribuir, ¿no? La comparación que hace es tremenda. Sí, es su argumento más famoso. Y el más polémico, seguramente. Compara los impuestos sobre la renta, los que se usan para ayudar a otros o financiar servicios públicos. Con trabajo forzado. Trabajo forzado. Suena bestial. Suena. Pero sigue su lógica. Tu trabajo es tu tiempo, tu esfuerzo. Lo que ganas con él es tuyo. Si el Estado te quita una parte a la fuerza para dársela a otros, es como si te obligara a trabajar gratis una parte de tu jornada para fines que tú no has elegido. Es como si el Estado fuera dueño de una parte de tu tiempo, de ti. Exactamente. Viola tu autopropiedad, tu derecho a ser dueño de ti mismo y de los frutos de tu trabajo. Es una idea muy potente en el mundo libertario. Y claro, si piensas así, el Estado que te queda es... Mínimo, minimísimo.
el Estado mínimo o vigilante nocturno. Su única función legítima es proteger los derechos básicos. Protegerte de la violencia, policía, ejército, del fraude, tribunales para hacer cumplir contratos, del robo, defender la propiedad. Y ya está. Nada de educación pública, sanidad, pensiones. Nada financiado con impuestos obligatorios. Para Nozick todo eso es pasarse de la raya. Viola los derechos de la gente. Si quieres esos servicios, organízalos de forma voluntaria. Crea una empresa, una ONG, paga un seguro privado, pero el Estado no puede obligarte a pagarlos. Es una visión radicalmente distinta. Y usa un ejemplo muy gráfico para explicar por qué la libertad rompe los patrones de distribución que busca Rawls, el de Will Chamberlain. Sí, el ejemplo es genial. Imagina que partimos de una distribución de riqueza que todos consideramos justa, quizá bastante igualitaria. Vale. Y ahora, Will Chamberlain, que es una estrella de la NBA, firma un contrato. Por cada entrada de los partidos en casa, 25 céntimos van directos a su bolsillo. Y la gente paga encantada por verle jugar. Claro, 1 millón de fans deciden libremente pagar ese extra. Al final de temporada, Chamberlain tiene $250.000 más. La distribución ya no es igualitaria, es mucho más desigual. Y la pregunta ¿es injusta ahora? Nozick dice, ni hablar. ¿Por qué? Porque se llegó a ella desde una situación justa, la inicial, a través de pasos totalmente voluntarios. Los fans pagaron porque quisieron. Claro, nadie les obligó. Exacto. Si ahora viniera el Estado a quitarle parte del dinero a Chamberlain para volver a la igualdad inicial, ¿qué estaría haciendo? Estaría anulando las decisiones libres de 1 millón de personas y robándole a Chamberlain lo que ganó legítimamente. Es un argumento fuerte. La libertad trastoca los patrones. Esa es la idea clave de Nozick. Si valoras la libertad de las personas para hacer lo que quieran con lo suyo, no puedes intentar imponer un resultado final fijo en la distribución de la riqueza. El contraste es clarísimo. Rawls, justicia es equidad en el resultado, un patrón justo. Nozick, justicia es proceso histórico legítimo, titularidad justa. Rawls, estado activo, redistributivo. Nozick, estado mínimo, protector. Rawls, impuestos como herramienta de justicia. Nozick, impuestos como robo o trabajo forzado. Velo de ignorancia versus derechos de propiedad casi intocables. Pongamos el ejemplo del impuesto a las herencias grandes para financiar becas o sanidad. Vale. Desde Rawls se podría defender perfectamente. Corrige ventajas de nacimiento, fomenta la igualdad de oportunidades, beneficia a los que empiezan con menos. Encaja. Pero desde Nozick, Rechazo frontal. La herencia es una transferencia voluntaria. El que la da tiene derecho a darla. El que la recibe tiene derecho a recibirla. Que el Estado se meta a quitar una parte es violar esos derechos. Punto. No importa lo bueno que sea el fin. ahí se ve el choque directo. Igualdad de oportunidades contra libertad y propiedad. Totalmente. Claro que ninguna de las dos teorías es perfecta, ¿no? A Rawls se le critica que el velo es muy abstracto, que quizás el Estado se pasa de intervencionista. Sí, o que ignora que la gente tiene valores muy distintos. Y a Nozick, bueno, se le critica mucho esa idea de la adquisición original. La historia está llena de robos y conquistas. Ya. Y que ignora el papel de la suerte o de la sociedad en la riqueza de cada uno. Nadie se hace rico solo. Y que su sistema podría llevar a desigualdades brutales, quizás insostenibles. Y si los derechos de propiedad son tan absolutos, Vamos, que tenemos dos visiones potentísimas, pero con sus problemas. podríamos resumirlo así, quizás. Rawls nos llama a diseñar juntos una sociedad donde cualquiera querría vivir, sin saber qué carta le tocará. Nos pregunta, ¿qué es una sociedad decente para todos? Y Nozick. Y Nozick es como el guardián que nos dice, cuidado con esos diseños sociales, que no pisoteen los derechos del individuo. Su pregunta es, ¿me respeta el Estado como dueña de mí mismo y de lo mío? No hay una respuesta sencilla, claro. Y quizá por eso seguimos dándole vueltas. Nos obliga a pensar en esa tensión constante entre buscar la equidad para todos y proteger la libertad de cada uno. Es el equilibrio difícil con el que tenemos que vivir. Un equilibrio inestable. Y mira, para terminar con una reflexión que quizás une un poco las dos posturas. Si aceptamos que la historia importa para la justicia, como dice Nozick con su principio de rectificación, Ajá. y si aceptamos que los puntos de partida casi nunca son justos, que es la gran preocupación de Rawls, ¿qué hacemos con las injusticias históricas masivas? ¿Cómo cuáles? Pues piensa en la colonización, la esclavitud, décadas de discriminación sistemática. Son actos que violaron claramente cualquier principio justo de adquisición o transferencia. Desde luego. La pregunta es,
¿Obligan esas injusticias del pasado a las sociedades de hoy a tomar medidas activas? ¿A reparar? ¿A redistribuir? Precisamente para intentar rectificar esas injusticias y acercarnos a esa igualdad de oportunidades real que busca Rawls. Es una pregunta potente. ¿Puede un Estado ser legítimamente mínimo, como quiere Nozick, si decide simplemente ignorar las consecuencias que esas injusticias históricas siguen teniendo hoy? ¿O esa rectificación histórica es una obligación moral ineludible, incluso para un libertario consecuente? Uf, eso da para otro debate entero. Ahí lo dejamos, para seguir pensando.